abriendo las puertas al conocimiento, la formación y la extensión universitaria. UNAM en línea presenta el Micro Radial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones. UNAM en línea, por la 98.7 MHz. En el marco de las actividades por los 10 años del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, IESI, se realizará una nueva edición del ciclo Mate Conciencia, un espacio que invita a compartir conocimientos en clave cercana, crítica y multidisciplinaria. La cita de este año inicia este lunes 28 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Popular Posadas, por calle Córdoba, con entrada libre y gratuita. Y bueno, para saber un poquito más sobre este tema, vamos a conversar con la doctora Luz Pike, historiadora, quien participará con la charla titulada De la filantropía al servicio público, la administración sanitaria en los territorios nacionales a inicios del siglo XX. Muy buenos días, Luz. Te saluda María Cristina Miño desde la radio de la universidad. Hola, buenos días. María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Luz, ¿qué nos podés contar de esta? Sabemos que vos participaste también en ediciones anteriores. Este Mate Conciencia ya es el cuarto que involucra a esta actividad y bueno, queríamos conocer un poquito cómo se fue gestando esta participación y qué nos podés contar, anticipar, digamos, para invitar a la comunidad a participar de esta nueva charla. Bueno, mira, como vos bien estabas comentando, no es la primera vez, ¿no es cierto?, que se organiza este ciclo de charlas. Ya hace esta va a ser la cuarta edición. Y bueno, esta es una edición especial, ¿no es cierto?, porque estamos celebrando los 10 años de creación de nuestro Instituto de Estudios Sociales y Humanos, que como saben es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la UNAM. Y bueno, llevó cierto trabajo, cierto esfuerzo en ese momento de varios investigadores, no solo del CONICET, sino también de la Facultad de Humanidades. Y bueno, este año estamos cumpliendo los 10 años. Y bueno, entonces si bien se hicieron otros Mate Conciencia en años anteriores, siguiendo algunos ejes temáticos y demás, en esta oportunidad se va a tratar de un poco de pensar un poco en la producción del Instituto del IESI, ¿no es cierto?, del Instituto de Estudios Sociales y Humanidades, en forma un poco más amplia, ¿no es cierto? Así que son actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el año, hasta el Mate Conciencia, van a haber otras. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a estar charlando sobre todo sobre cuestiones que tienen que ver con lo que se está trabajando entre varios investigadores sobre salud, sanidad, alguna cosita quizás de asistencia social, digamos, o cuestiones un poco más sociales, por ahí, que sería la tercera conferencia. Y bueno, ese es un poquito el eje, a pesar de que no de que se intenta mostrar la producción en un sentido más amplio. En mi caso en particular voy a estar presentando algunos avances del plan, digamos, del proyecto de investigación que estoy desarrollando actualmente, que tiene que ver un poco con poder ver, yo me especializo más en el caso de Misiones, digamos, pero bueno, tal vez tener un panorama un poco más general de lo que pasa en los territorios nacionales, con la cuestión de la administración sanitaria, ¿no es cierto? Y este proceso que se va dando, donde se empieza a abandonar un enfoque, digamos, desde lo sanitario, desde la salud, más centrado en lo que es la filantropía, la caridad, ¿no es cierto?, una gestión un poco más privada, hacia lo que ya es lo que nosotros entenderíamos como un servicio público, ¿no? Vinculado a una gestión estatal, ¿no? Eso tiene ciertas particularidades en los territorios nacionales y en Misiones en particular, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La idea de los Mate Conciencia es un poco
acercar, digamos, o por lo menos tener un formato de divulgación de las investigaciones que se realizan en nuestro instituto accesible al público general, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, son presentaciones orales accesibles, libres y gratuitas, se hace en la biblioteca popular también para sacarlo un poco de los espacios a los que estamos acostumbrados, que son las aulas, y la idea es interactuar, digamos, con el público, digamos, para que puedan también hacer consultar y tenerlos más a mano, que no es una realidad diaria, digamos, porque se desempeñan en generalmente nosotros hacemos esto en los congresos, en los seminarios, ¿no es cierto?, en los con espacios pares, digamos. Exacto. Y en este caso, y no solamente con pares de la universidad, sino a veces también con la propia disciplina, ¿no es cierto?, con nuestros colegas que están en las mismas disciplinas científicas. Y en el mate conciencia siempre lo que se intenta hacer es abrir un poquito y poder armar paneles, ¿no es cierto?, paneles de discusión con la presentación de algunos interrogantes, de algunas preguntas, en un lenguaje un poco más accesible de distintas disciplinas, para favorecer esto, ¿no es cierto?, el diálogo, el intercambio, y que sea un poco más llevadero. Es otro tipo de formato de divulgación y de discusión también de la producción científica. En este caso en particular estoy yo, que soy historiadora, pero también está Mariana Lorenzetti, que es doctora en antropología, que va a estar hablando de este concepto de salud colectiva, y también tenemos un licenciado en psicología, ¿no es cierto?, un graduado de profesora de ciencias económicas, donde también... Sí, ¿Cómo? Nicolás Pintos. Nicolás Pinto, exacto, sí. Me confundo, y bueno, y el moderador sí que es el licenciado en psicología. Entonces, bueno, ahí se va a dar un diálogo también entre distintas miradas, distintos enfoques disciplinares, ¿no es cierto?, que está bueno. Y bueno, para nosotros es importante poder desarrollar estas actividades con otro formato para todo público, porque para poder, digamos, poner en valor, digamos, o un poco resaltar en el contexto en el que estamos la importancia de sostener el sistema científico y tecnológico nacional en las condiciones no muy favorables, digamos, que estamos pasando desde el año pasado, digamos, si bien hay cosas que vienen ya hace varios años, pero fundamentalmente desde el año pasado, que tiene que ver con no solamente el desfinanciamiento, que es algo muy tangible, que lo sentimos todos los días, ¿no es cierto?, no solamente en el salario, sino en el funcionamiento en general de todo el sistema, sino también en el desprestigio, ¿no es cierto?, en todas las cosas que se dicen, digamos, de que no... ¿Cómo? En el ataque permanente, digamos, a quienes están investigando, y sobre todo a quienes investigan en ciencias sociales. Especialmente, ¿no es cierto?, con un ataque muy focalizado hacia las investigaciones en ciencias sociales. Así que bueno, nosotros esperamos que con estas actividades, que llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho más de lo que uno se imagina visto desde afuera, poder valorizar, digamos, y esperar, digamos, que un poco el resto de la comunidad y de la sociedad pueda valorar el trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, el aporte al conocimiento social y humano que intentamos hacer, ¿no es cierto? Días atrás, justamente en el marco de la apertura del ciclo y de la celebración por los 10 años, estuvo Dora Barrancos, que además fue homenajeada por nuestra universidad y con la distinción del doctorado honoris causa, y decía, digamos, que la disciplina de las ciencias sociales atraviesa a todas las demás disciplinas, y la importancia de por qué por ahí se ataca a las disciplinas sociales, porque desnudan también muchas cosas que por ahí los centros de poder no quieren, como fue en su momento, y que fue muy atacada el CONICET y los investigadores con el gobierno cuando estaba Menem y como ministro de Economía Caballo, justamente porque todas esas investigaciones reflejaban lo que estaba pasando en la población en general, el empobrecimiento, y bueno, eso al poder no les gusta. Y bueno, en ese sentido, Luz, ¿qué nos puedes decir de
de cómo se elige un tema para investigar y cómo se piensa también el aporte que va a hacer ese tema a la sociedad, digamos, desde tu rol como investigadora. ¿Qué le podés decir a la comunidad en general, digamos, para que sepa, digamos, que no es que se estudia al azar, digamos, que cómo se forma un objeto de estudio para poder empezar a trabajar sobre él? Es súper interesante la pregunta que haces, porque en verdad, por lo menos en mi experiencia, lo que puedo ver, yo soy profesora de metodología de la investigación en la carrera de historia, digamos, y bueno, veo, digamos, a diario, evalúo proyectos de tesis, de grado, de posgrado, etcétera. Presenté muchos proyectos y es muy interesante la pregunta que vos estás haciendo, porque algo de eso también habló Dora Barrancos en la conferencia que vos mencionabas recién, porque en verdad los caminos del conocimiento no son lineales, ¿verdad? Sí. Entonces eso también hace de que se pierdan ciertas perspectivas o facilite que se tengan concepciones un poco equivocadas sobre cómo es el proceso de conocimiento. Y en verdad no es lineal, digamos, la forma en la que se va construyendo y se van generando esos aportes, ¿no es cierto? Yo siempre lo que digo, bueno, es que es mejor saber que no saber, ¿no? Ahora, el impacto que ese conocimiento va a tener o puede tener en el mediano o en el largo plazo, nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que se conoce como ciencia básica, que es generalmente lo que más se ataca, digamos, porque no se puede ver su aplicación inmediata, ¿no es cierto? Generalmente hay como una demanda de que todo lo que es conocimiento científico tiene que inmediatamente traducirse en algún tipo de tecnología, por decirte de alguna manera, ¿no? Y sin embargo el conocimiento o la producción de conocimiento es más complejo y hay mucho conocimiento básico, si se quiere, ¿no es cierto?, que su utilidad no se puede ver en el corto plazo. Eso por un lado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que siempre todo trabajo de investigación, si está bien encarado y si está bien realizado, genera aportes significativos al conocimiento en forma acumulativa y en el tiempo, ¿verdad? Eso por un lado. Luego hay toda una cuestión que tiene que ver con cómo se van armando los equipos, ¿no es cierto? Cómo se pueden ir articulando esos aportes, que ya es más específico de cada campo, de cada disciplina, pero yo en principio diría eso, ¿no es cierto?, que es acumulativo, ¿no es cierto?, y es en el tiempo, y no es lineal, ¿no? Y muchas de los grandes aportes, digamos, o de las tecnologías, digamos, que nosotros podemos valorar más hoy en día, se hace a partir de esos aportes, digamos, que se van dando, que en principio parece que no tienen mucho impacto, pero en forma acumulativa y a lo largo del tiempo lo terminan teniendo. Lo mismo pasa en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que es importante, digamos, que hayan un conjunto de investigaciones más puntuales y más limitadas, siguiendo tal vez una determinada línea o una determinada pregunta, que es lo que termina complejizando y generando imágenes o paisajes, digamos, de conocimiento de lo social, de lo humano, de lo histórico o de lo cultural, más complejos y más completos también, ¿no? Se van aportando, y es un poco lo que viene pasando. Sí. Se va dando continuidad también a través de los aportes de los distintos investigadores a lo largo del tiempo también, y que puede significar también una mirada más histórica, digamos, y cómo fue modificándose, como veía el título del tuyo, digamos, cómo de la filantropía se pasó al servicio público, y que por ahí, sin el aporte de las ciencias sociales, esto no se notaría, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no es cierto?, hay leyendo por ahí algunas fuentes, digamos, del periodo, hoy en día, digamos, estamos muy acostumbrados en este último año y medio, ¿no es cierto?, a escuchar ciertas cuestiones que tienen que ver con
una queja, digamos, que puede tener sus fundamentos, no digo que no, sobre todo en cómo se implementa y cómo funciona hacia todo lo que es servicio público, ¿no? O hacia todo lo que es estatal. Y hay una cierta ponderación, digamos, o se quiere revalorizar algunos contextos, ¿no es cierto? La Argentina de fines del siglo XIX, la Argentina potencia, con el roquismo y todo eso desde el discurso oficial, y hay como una valorización de todo lo que es lo privado, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, o dejar, digamos, que la sociedad de alguna forma se organice sin que haya algún tipo de planificación más o menos centralizada o pública, si se quiere, ¿no? Y uno lo que ve cuando empieza a mirar un poco cómo se empieza a generar, digamos, o cómo se empieza a construir ese servicio sanitario público, ese servicio de salud pública que tenemos en la Argentina, y lo que uno puede ver es justamente como los mismos contemporáneos, los mismos conservadores inclusive de esa época, dicen que la caridad, digamos, y la filantropía y ese sistema, digamos, no público no alcanza para satisfacer las demandas y las necesidades, digamos, de las poblaciones y de las comunidades. Y se empieza a plantear fuertemente la necesidad de que haya algún tipo de planificación y algún tipo de inversión estatal en ese sentido. Y es ahí donde empiezan a aparecer los hospitales, donde empiezan a aparecer también las regulaciones. También hay todo un discurso que va en contra de un conjunto de que todo lo que es regulado no funciona, está mal, ¿no es cierto? Entonces siempre se habla mucho de flexibilizar ciertas cuestiones, y la verdad es que vos en este periodo que trabajo yo, por ejemplo, se empiezan a dar las distintas regulaciones en materia de higiene que nosotros hoy las damos como por sentadas. Por ejemplo, todo lo que es control de alimentos, panaderías, carnicerías, la leche, ¿no es cierto?, todo lo que son ese tipo de controles que en este periodo los hace la municipalidad, pero que son claves, digamos, para que las poblaciones puedan tener o puedan tener un mejor nivel de vida, ¿no es cierto?, ciertas condiciones higiénicas mínimas, y eso se empieza a organizar en este periodo porque los mismos contemporáneos de esa Argentina que ahora se presenta como un modelo, se dan cuenta que son necesarias, y eso todo se hace a partir de los gobiernos en sus distintos niveles, que empiezan a organizar este tipo de regulación y este tipo de servicios públicos. Y eso, bueno, ¿cómo se financia? Porque de algún lado tiene que salir, y todo lo que ya sabemos, y se financia con impuestos, ¿no es cierto? Se financia con recursos fiscales, ¿no es cierto? Y esa también es la importancia de que haya un Estado debidamente financiado, ¿no? Es lo que permite justamente mejorar las condiciones de vida de la población y acceder. Nosotros damos por sentado, damos por hecho un montón de condiciones, las naturalizamos, que en verdad son históricamente construidas y no existieron siempre, ¿no? Para dar un ejemplo, la falta de controles en materia de higiene o sanitarias, digamos, en panaderías, fueron el origen de una de las epidemias más importantes que hubo acá en Posadas, que fue la de peste bubónica de 1907, ¿no? Y bueno, fue a raíz de distintos episodios que se fueron dando en esa época, anteriores y posteriores, que se empieza a organizar desde el Estado y desde los gobiernos una cierta regulación y ciertos controles que son necesarios, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la propuesta y un poco las cuestiones sobre las cuales pensamos que podemos reflexionar y aportes que podemos hacer por lo menos desde el conocimiento. Justamente desde allí, desde la perspectiva histórica que es la tuya, ¿cómo crees que puede aportar justamente a los debates contemporáneos que son tan actuales en ese sentido sobre la salud colectiva y el derecho a la salud, todo esto que se va a plantear y plasmar en el Mate Conciencia? Yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con reflexionar sobre los sentidos de lo público, también sobre los sentidos de lo colectivo, sobre la cuestión del bienestar, de las condiciones óptimas, digamos, para que cada uno de nosotros se pueda desarrollar de la mejor manera posible, y entender, digamos, de que o por lo menos reflexionar también sobre
cómo desde las disciplinas sociales también podemos hacer un aporte en ese campo, ¿no? Uh-huh. No solamente no es solamente una cuestión de medicina, digamos, si se quiere, la cuestión de la salud, sino que es una construcción social que involucra muchos actores y bueno, tiene su perspectiva contemporánea sobre la cual vamos a estar reflexionando y tiene también su perspectiva histórica, ¿no es cierto?, de cómo se van entendiendo y cómo se van pensando esos temas, ¿no es cierto?, colectivamente, socialmente, culturalmente, etcétera. Así que, no sé, es la invitación, es la propuesta que tenemos. Esperemos que sea bien recibida y que sea una jornada productiva. Uh-huh. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Luz, y bueno, desde ya invitar a toda la comunidad a participar de este ciclo, del cuarto ciclo ya de El Mate Conciencia. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, María Cristina, un placer, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con la doctora Pike, quien bueno, nos compartía un poco su mirada y nos ayudaba a comprender un poco cómo se fue construyendo esta noción de salud pública en nuestro país y bueno, también porque nos muestra que desde las disciplinas de las ciencias sociales como la historia pueden ser una herramienta clave para pensar los temas de nuestro presente. Recordamos que la charla de la filantropía al servicio público, la administración sanitaria en los territorios nacionales inicios del siglo XX, que es uno de los ejes de este Mate Conciencia, se realizará el lunes 28 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Popular Posadas, que queda por calle Córdoba 2069, primer piso, en el marco del ciclo Mate Conciencia, que es la cuarta edición organizada por el Instituto de Estudios Sociales y Humanos en el marco de sus 10 años que está cumpliendo este año justamente. La entrada es libre y gratuita y la jornada va a contar también con las exposiciones de la doctora Mariana Lorenzetti y el profesor Nicolás Pintos, con la moderación de Sergio Viudes. Así que es una gran oportunidad para reflexionar colectivamente sobre la salud desde múltiples enfoques, así que aquellos que puedan, agéndenlo. Vamos a compartir más música y luego seguimos con el programa. Microradial Universitario, con toda la actualidad de la UNAM, 98.7 MHz, Universidad Nacional de Misiones, tu radio, tu facultad, tu universidad.